Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, a atender estas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros activamente, a que nos empiece a enviar sus mensajes a través de WhatsApp al 310-245-8548. Puede ser un mensaje de video, un mensaje en audio, un mensaje de texto con su inquietud muy concreto para que podamos aprovechar el tiempo y de esta manera darle la participación a más personas. O si desea, también se puede comunicar en directo al 648-4820 y hablar con nuestro abogado especialista sobre la temática de hoy. ¿Hoy qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de familia, infortunadamente de situaciones de violencia intrafamiliar, temas que se presentan muy común, infortunadamente, en nuestro país, que siguen siendo denunciados, algunos, otros no tantos, e infortunadamente muchos de ellos terminan en situaciones que hasta la muerte incluso llevan. Pues es momento de tomar acción. Si usted está viviendo alguna situación compleja, si usted tiene alguna inquietud sobre lo que está sucediendo en su hogar, si usted cree que es momento de hablar, no tiene que dar su nombre, pero sí puede llamar a preguntar qué puede hacer. Hágalo a través de los canales que le hemos dispuesto para que se comunique con nosotros y recibir una información, una orientación. Estamos hoy con Luis Alfredo Manrique, nuestro abogado especialista en Derecho de Familia, quien estará atendiendo hoy sus inquietudes. Abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muchas gracias, muy amable. A la teleaudiencia, un cordial saludo y estamos atentos a colaborar con todos sus aspectos legales relacionados con el derecho de familia. Muy bien, pues lo voy a invitar a que conozcamos uno de los casos de una de nuestras televidentes que nos ha enviado un audio contándonos su situación para que la analicemos y hace parte de esas pequeñas situaciones en las que usted se puede estar viendo reflejado. La violencia y maltrato intrafamiliar son de los problemas que se siguen presentando con más frecuencia en los hogares colombianos. Pues bien, esta violencia es la ejercida entre los miembros de una misma familia, produciendo algún tipo de daño físico o psíquico en la víctima. Es de gran importancia conocer que además de la violencia física y emocional, está la violencia sexual y económica. Hoy presentaremos el caso de la señora Amparo Gómez, quien lleva 22 años de casada y en repetidas ocasiones ha sido agredida por su pareja. Los problemas que he tenido con mi esposo es por maltrato intrafamiliar. Es una persona obsesiva, celoso, consume licor. He recurrido en 2 ocasiones a la comisaría de familia. Me han atendido, pero como es un tema delicado, lo han pasado a la fiscalía. Allí me dieron protección. Eso ocurrió hace más o menos 3 años, pero lamentablemente lo perdoné. A los 5 meses volvimos a formar el hogar. Después de perdonarlo e intentar recuperar el hogar, su pareja reincide con los malos tratos y golpes. Mi esposo llega en horas de la noche, en estado de embriaguez, con agresividad. Le dije a mi niño, salga y busque a la vecina. Luego salí, pues mi niño salía descalzo y yo en pijama. Desde la casa de la vecina llamé a la policía. Ellos atendieron al llamado, pero no pudieron hacer nada porque estaba en ese estado de embriaguez. Pues al verme en la calle con mi niño, busqué dónde pedir posada. Al otro día me acerqué a la casa en horas de la tarde. Mi esposo había puesto un aviso, se vende esta casa, con el número de su cédula, y no nos dejó entrar. Del hogar hay un hijo de 12 años quien ha sido testigo de estas agresiones, situación por la que la señora Amparo tiene ciertas inquietudes. ¿Qué tengo que hacer para la ayuda alimentaria? Él puede vender la casa, la escritura está a nombre de los 2. Él sí tiene derecho a quedarse allí. Estoy con mi niño donde unos familiares. No sé qué debo hacer. Muchas gracias por su orientación. Los saludo desde el Valle del Cauca. Bueno, una lamentable situación. ¿Usted se identifica con este caso? Envíenos un mensaje de WhatsApp 310-245-8548 o llámenos al 648-4820. Abogado, ¿cómo empezamos analizando esta situación, esta violencia intrafamiliar? Se nota el temor que tiene la señora con respecto a esta situación y la incertidumbre sobre un futuro ante el desconocimiento de sus posibilidades.
Bueno, es de extrañar que la persona no haya acudido al bienestar familiar o a la comisaría de familia, porque es que en estas entidades hay unos procedimientos bastante rápidos y muy importantes a través de los cuales, al establecerse esa violencia y esa condición en que actúa el señor, el funcionario está autorizado para ordenar que el señor abandone el hogar, que abandone la casa, aún siendo de él solamente la propiedad. Entonces, este es un elemento muy valioso, el cual pues hemos visto que aquí en Bucaramanga se aplica en las distintas comisarías cuando se presentan estas situaciones. Los funcionarios, sin temblarle la mano, han ordenado a la persona que abandone el lugar, el hogar, la casa que comparte, y esa es una primera medida que se toma. Se lo iba a preguntar, hagamos una pausa ahí pequeña en cada uno de esos aspectos, abogado. Uno de los temores que existen precisamente frente a estas situaciones es que la esposa o el esposo, en caso tal de que esté siendo el agredido o la agredida, colocan la respectiva denuncia y en la noche se tienen que volver a encontrar con esta persona enterándose que recibió una denuncia por maltrato y pues por esa denuncia nuevamente recibe maltrato. Entonces, ¿sí está tal protección que se dé en este caso para no continuar con esta situación? Frente a esta situación que usted plantea, también existe una protección que de manera inmediata la tiene que entregar la comisaría de familia o el bienestar a la respectiva autoridad policiva para que ellos la tengan en su poder y la tenga también la señora o el señor que es objeto de esas agresiones, porque ella evita que la persona tenga contacto o se relacione con la otra, no tenga trato de ninguna índole e incluso hasta cierta distancia de no tener acercamiento con ella. Entonces, simplemente o las personas no solicitan esas protecciones o el funcionario no las manifiesta, se queda corto cuando es su deber de aplicar todos los aspectos, especialmente de medidas de protección que las hay, la ley la contempla y se dan, y efectivamente cuando se entregan esas medidas de protección, la persona que sabe que hay esa medida se abstiene porque eso conlleva inmediatamente el arresto. No entiendo tampoco cómo la señora dice que el señor estaba agrediéndola y estaba embriaguez y que la sacó de la casa y llega la policía y que no pudo hacer nada porque él estaba en estado de ebriedad, ¿no? Es ahí donde más deben hacer la actuación la policía, es ahí donde deben actuar. Esas son razones ya que la autoridad uno no entiende por qué no procede. No sé si es que los agentes no les dan las instrucciones porque ellos reciben instrucciones y reciben las clases en el aspecto jurídico para que sepan cómo proceder. Entonces ahí la policía ha debido actuar. Ahora, lo que sucede también es que las señoras, pues, por ejemplo, en el caso de la señora, pues es absurdo que una persona lleve tantísimos años soportando a un elemento de estos, porque habría que preguntarle a la señora, como se le hacen las preguntas en muchas ocasiones en la oficina, preguntarle a la persona qué quiere. Porque es que en estos problemas de familia, en estos problemas donde está la intimidad, donde está el sentimiento, donde está la pasión, donde están muchos intereses, pues la verdad es que hay que preguntarle a la persona qué es lo que quiere. Porque uno les pregunta qué quiere y muchas no responden, o sea, no saben a ciencia cierta qué es lo que quieren. O sea, no saben ni por qué volvieron con la pareja. Ni por qué volvieron, ni saben qué quieren. Y otras cuando dicen qué es lo que quieren y uno les dice, bueno, si usted desea eso, vamos a iniciar por tomar ciertas medidas a través de un procedimiento. Entonces ellas como que se resisten, como que dicen que no, que pobrecito, que qué dirá, que ella no le puede hacer eso. Entonces realmente a veces hay mucha culpa de parte de la persona agredida en mantener esa situación, en no darle solución, porque se abstienen, o como el caso de la señora que teniendo ya un proceso ante la fiscalía, dice que ella desistió, aunque ese desistimiento por violencia y por lesiones ya no es factible, ese desistimiento dejó de existir hace mucho tiempo, precisamente por eso, porque las personas llegaban, tenían sus problemas, su violencia, grave a veces, o por leve que fuera, pero violencia al fin y al cabo, y ante el fiscal, muchos fiscales a veces irresponsables o por quitarse un trabajo de encima, invitaban de una manera bastante insistente a que llegaran a un acuerdo, a que
conciliaran. Y entonces para no iniciar todo el proceso. Eso significaba retirar la acción. Entonces, por eso la ley, en aras a esa protección y viendo que se reiteraba y había mucha situación donde se reincidía, entonces ya eso no se da. Aquí cuando hay una denuncia por lesiones personales, cuando hay por esa violencia intrafamiliar o por ejemplo por alimentos, pues no se puede estar desistiendo como la señora dice. Pero la verdad es que la señora tendría que tener claro qué es lo que quiere, porque si ella realmente quiere solucionar su problema, si ella quiere dar una solución definitiva, pues ella tiene que iniciar las acciones. Las acciones son muy sencillas. Acude a la fiscalía, formula la denuncia por violencia intrafamiliar, manifiesta que el señor está incurriendo nuevamente en esos actos de violencia, que es reincidente, e informa las fechas o los lugares de las entidades donde le han tramitado esos procesos y debe continuar el proceso solicitando pues que le den celeridad al asunto y que le den las medidas de protección. El fiscal sabe cuáles son las medidas de protección. ¿Necesita testigos? ¿Necesita no, algo? En principio para la denuncia no necesita nada. Ya posteriormente cuando ella la llamen a dar una ampliación a ratificar eso, pues le van a preguntar qué testigos tiene, qué pruebas puede llevar. Pero de entrada, si quiere, puede llevar el nombre de testigos. Ella debe tener mucha gente, porque con tantos años, y pues ahí dice que la vecina le ayuda, pues la vecina también será testigo de eso. Pero sí debe decidir y definir qué es lo que quiere. Y respecto de la casa que dice que tienen, como la casa figura a nombre de ambas personas, no hay ningún problema. El señor podrá vender su parte, pero no la de ella. Y ella debe permanecer en su casa, entrar a su casa, pedir la protección y solicitar que al señor le ordenen retirarse de la casa y ella viva sola con su hijo. Muy bien, perfecto, abogado. Vamos a seguir tratando este tema. Por ahora vamos a atender a la señora Débora, que se encuentra con nosotros en línea. Débora, ¿cómo le va? Buena tarde, ¿en qué le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, Débora? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Le cuento que toca que decir que bien, dijo por ahí un cura, dijo, digan que bien. ¿Sí? Sí, escuchando su belleza programa, doctor. Bueno, gloria a Dios, muchas gracias. Muy clarito para todo el mundo, y que no entiende, mejor dicho. Bueno. Venga, doctor, perdonen que me le meta porque esto es de familia, pero es que tenía como un mes de estar bregando a comunicarme. Bueno, cuéntenos. Venga, doctor, cuénteme, yo soy viuda y hace 41 años que me mataron mi esposo. Habían quedado por ahí una casita que ha quedado. Sí. Pues yo, de ver la vida que la tenía como media amargosa, propiamente cuando eso fue regalada. Pero entonces, mire, doctor, yo le pregunto, ¿las sucesiones mueren o no mueren? ¿Esa es su inquietud, doña Débora? ¿Cómo, doctor? Esa es su inquietud. ¿Cómo? Esa es su inquietud. Esa es mi inquietud, sí. Listo. ¿Con respecto a algún predio que estaba pendiente por solucionar? Perdón, doctor. A mí me quedaron 9 hijos de mi esposo cuando me lo mataron. La muerte de él, propiamente, le digo con todo respeto que ustedes merecen. Un abogado me traicionó, me robó lo que pudo, porque cuando usted sabe que hace 41 años, considere usted, la plata, lo uno no valía. Ese señor, pues Dios lo tenga donde lo tenga, me parece que ya o está enfermo. Bueno, entonces yo le digo a los muchachos, mijo, hay que bregar a ver si ustedes, porque yo, pues francamente, yo tenía la escritura, porque estaba reaburrida, yo firmé lo que tenía que firmar. Pero el notario me dijo, ay, queda lo de los muchachos. Pero el dicho muchacho, el señor que yo le vendí, según eso, pero es que yo vuelvo y pienso, doctor, yo sé que usted me da, si no me regaña, me da consejos. Esto que él es que sacó una sucesión, un juicio de sucesión, y que él no podía ni de sucesión ni de pertenencia, porque yo vivo todavía y los hijos todos viven, son 9 muchachos. Y de ellos no firmó sino una sola muchacha. Eso de la casa. Y él sí, ahora sí, cuando yo se la vendía, él valió 300.000 pesos y ahora sí pide 300 millones de pesos. Le dije, bueno, está bien que valga eso porque es una casa grande, un solar grande, ese predio está en Matanza, doctor. Sí. Entonces, pues yo dije, yo tengo que algún día preguntarle a una persona, yo mirando su programa, que es una belleza, dijo, voy a preguntarle al doctor, eso yo no voy a pecar con eso. Que yo hablé con una doctora y me dijo, sí, eso se puede. Yo dije, pero voy a preguntarle al doctor, que como que tengo más arranque todavía para preguntarle a él. Bueno, doña Débora, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Pues preguntémosle al abogado para que nos dé esa asesoría en este caso. Abogado, el tema de las sucesiones. Bueno,
Por lo que oigo, creo que la señora lo que hizo fue una venta de sus derechos y acciones que le podían corresponder en esa liquidación de la sociedad conyugal, y su hija hizo venta de los derechos y acciones que le podían corresponder en la sucesión de su padre. Los demás hijos pueden en cualquier momento iniciar el proceso de sucesión, y como dice usted, si usted es la que está ocupando el inmueble con sus hijos, pues el señor, por la escritura que tiene, no podrá alegar prescripción adquisitiva de dominio para reclamar el predio por el paso de los años, sino que él tendrá que someterse a la sucesión para que en la sucesión le adjudiquen lo que usted le vendió y lo que le vendió su hija. Y sus demás hijos podrán efectivamente, dentro del proceso de sucesión, reclamar lo que le corresponda. Esa casa, como usted dice, que fue adquirida durante el matrimonio y que está vendida a una persona, lo que se vendieron fueron los derechos suyos, porque si estaba a nombre del fallecido, esa casa pues necesariamente tiene que pasar a una sucesión para que los herederos entren a ser titulares, y usted al recibir el 50% de su derecho a gananciales. Entonces sí podría iniciar usted su proceso perfectamente, porque no se ha perdido esa oportunidad de que usted actúe, o sus hijos pues reclamen el derecho, y el que le compró a usted su derecho se lo entreguen allá en el juzgado a través de la respectiva sentencia. Perfecto, pues ahí tiene, señora Débora, la respuesta para que tome acción. Debe contratar a un abogado, ¿cierto?, para todo este proceso. Sí, normalmente debe contratar. Para los procesos de sucesión, que son procesos que se llevan ante los jueces de familia, necesariamente tiene que ir con abogado ante ese juez. Claro, ya si son sucesiones donde los costos o los precios de los bienes relictos o de los bienes objeto de instrucción son de una cuantía, de un monto no muy alto, pues podría pensarse que la persona podría tramitarlo directamente, porque la ley permite que ciertos trámites de mínima cuantía los lleven las personas sin ser abogados. ¿Esto lo atienden en consultorio jurídico, abogado? El consultorio jurídico, dependiendo de la cuantía, porque si es una cuantía donde los estudiantes no puedan litigar, no lo podrían llevar, porque los estudiantes pueden litigar en los casos de mínima cuantía. Perfecto. Nos pregunta una televidente a propósito del tema de violencia intrafamiliar. Abogado, ¿yo qué puedo hacer cuando mi pareja absolutamente todo es a gritos? ¿Qué hago? Bueno, acá pueden haber dos acciones. La una, pues, colaborarle y llevarlo a que le presten una atención ya profesional a través de una persona conocedora de estas áreas, llámese psicólogo, sociólogo, psiquiatra, en el aspecto médico, brindarle esa ayuda. O sea, la comunicación inicial. Una formación, tratar de... una formación. También hay unas terapias muy interesantes que son a través de la palabra de Dios, porque Él sí nos indica y nos enseña y nos forma, y su palabra nos estructura cómo debemos comportarnos, porque nosotros debemos tener un trato adecuado, y la palabra de Dios dice que a la mujer se le debe tratar como a vaso frágil, y que a la mujer se le debe amar, ¿no? Entonces, esos factores son importantes, y mucha gente cree que a esto no se le debe poner atención, pero es incuestionable que el aspecto espiritual obra muchísimo en estos campos. Y lo otro, pues, si el Señor, a pesar de estas circunstancias, usted le está brindando una ayuda profesional por el aspecto médico, se le está brindando una ayuda en el campo espiritual, no, pues, resuelve tener un cambio, pues, no quedaría otra cosa que llevarla, en principio, a esta persona a una conciliación, ya sea ante el comisario de familia, ya sea ante el bienestar familiar. Allá el bienestar tiene unos procedimientos, lo mismo que los comisarios de familia tienen una serie de actividades interdisciplinarias donde someten a las personas a una serie de sesiones para que regulen toda esa convivencia. ¿Y es un acuerdo ahí conjunto? Hay un trámite, sí. O sea, yo tengo que decirle, bueno, venga, no quiero seguir con esta situación, vamos a una comisaría de familia. Si la persona no va, el comisario lo puede citar y le inicia el procedimiento adecuado. Bueno. Y en el bienestar, porque la norma dice que para toda esta serie de situaciones hay unos trámites que pueden hacer, y ahí hay unas actuaciones de muchas personas. Intervienen abogados, intervienen psicólogos, sociólogos, intervienen personas que conocen el ámbito familiar,
para que actúen y para que procuren llevar eso al término normal de una relación de pareja. Entonces, estos procedimientos que se tienen y que el bienestar los hace muy bien, es a los que se debe acudir. Y ya en últimas, pues si no, por estos trámites, por estos procedimientos, donde las personas se someten a una serie de encuentros o a una serie de exámenes, a una serie de entrevistas individual y colectivamente, pues tocaría iniciar el proceso de violencia intrafamiliar, ¿no? Bueno, bien importante tener claridad sobre esto. Señor Jorge Serrano, usted está en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo me le va? Una pregunta para el doctor. Sí, señor. Que estoy mirando lo de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? Es que yo tengo un caso casi del contrario. Pasa que yo con mi esposa, pues llevamos ya unos años de casada, pero ella se ha vuelto, hace unos muchos años para acá, muy grosera conmigo, vulgar, hemos dicho, a veces machepé, no sé por dónde, que tratar y todas esas cosas, ¿sí? Y entonces a veces se me bota, ¿qué? Pégueme, sí, no sé qué, es muy macho, no sé qué. Por cualquier cosita es una vulgaridad, una grosera, hemos dicho, sale, se va, le pregunto, ¿cómo? Pues ¿dónde sabes a viajar? ¿Qué? ¿Usted qué quiere? ¿Que le pida permiso? No tan tibio, yo nací sola, yo soy sola, y no sé qué, y todas esas cosas. Entonces yo digo, y por cualquier cosa enseguida comienza con las palabras de alto calibre, y yo no estoy acostumbrado a hacer el vocabulario, ni mucho menos, porque, no sé, no estoy acostumbrado a eso, y ya son años que llevo así, entonces yo quiero buscar una solución a eso, porque ya le digo, cualquier cosa es que, sí, si quiere pégame, quiere no sé qué tal la cosa, entonces es una vaina que estemos ahí, yo no sé, entonces, ¿qué me aconsejaría usted? Porque esa cosa que ya retándome a mí, todas esas cosas, y aparte de eso, palabras... Don Jorge, venga, le pregunto una cosa, ¿y usted qué quiere? No, ¿qué se puede solucionar ahí? ¿Desde lo legal? Nosotros somos casados, sí, pero es que sé que esa agresividad que antes que como que quisiera que yo le pegara o que yo no sé qué, Sí. que hasta me diga, mira, la ley me protege, no sé qué, que toda esa cosa. Ok. Entonces, yo sé que yo no puedo tocarla porque entonces sé que es un problema. Pero entonces se habla de la violencia contra la mujer, pero es que hay muchas veces, y no solamente el caso mío, yo he visto muchas mujeres que les pasa que agreden a los maridos, al compañero, con actos, palabras muy fuertes. Yo miro esas cosas y he mirado muchos casos y que tengo hasta un vecino que la señora también casi le pasa lo mismo que yo. Entonces, bueno. entonces uno mira que tanta violencia contra la mujer, pero es que no miran también que es que la mujer a veces, no toda, no generalizo. Bueno, claro que sí, don Jorge. Y precisamente pues recibimos su caso de forma muy positiva también porque también se presenta violencia intrafamiliar contra los hombres, así como estaba manifestando don Jorge, abogado. Pues mire, yo le planteo las situaciones y usted me dice, don Jorge parece que está un poco ya molesto, aburrido, cansado con la situación, parece que no hay un diálogo constante, no hay algo que ya los logre por la vía de comunicación, tratar de llegar a algún acuerdo. Hablemos puntualmente ya de lo legal. Si ya no llegamos dentro de lo que usted y yo como humanos podemos hacer, ¿qué podemos hacer en el temas legales? Bueno, lamentablemente, pues ahorita la violencia la ejerce tanto el hombre como la mujer de manera casi similar, ¿no? Y hay muchísimas mujeres que están siempre tratando de imponerse y procediendo de una manera violenta contra sus esposos y sus hijos en el hogar. Y los términos y las palabras y las vulgaridades están a la orden del día en ellas. Es lo que se estila ahora, es lo que se está dando. Pero yo pienso que la señora está equivocada y olvidó, pues, como es casada, olvidó los preceptos que le establecieron al momento de contraer matrimonio, porque es que uno, cuando se casa, allá le dicen que es para una ayuda y socorro mutuo y para estar en todas las condiciones como esposos, como pareja, sirviéndose y llevando una vida pues de paz y concordia, ¿no? Entonces, el señor, pues también él debe decidir si quiere mantener su matrimonio, si quiere mantener su relación, pues debe acudir a los medios que la ley contempla, que en principio yo le diría a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que inicien los trámites propios en estas situaciones en donde se da esa convivencia bastante difícil, bastante álgida, para que allá a las personas se les forme, se les establezca y se les ponga en contexto y en conocimiento cómo es que deben actuar y cómo es que deben realizar su vida de pareja.
allá van a recibir una ayuda importante, a las personas se les va a dar un tratamiento para que ellas cambien su actitud, su agresividad, su forma de ver la relación y pues saquen todo ese rencor, todas esas cuestiones del pasado y allá va a haber una ayuda muy importante, muy positiva y también el Señor puede pedir medidas de protección y lo que sí debe hacer es mantenerse en la actitud, no agredir porque se le complicaría la situación, porque muchas personas, muchas mujeres buscan eso, muchas se lo dicen directamente, que les agredan, que les peguen, o buscan que la persona se altere en forma tal que llegue a darles un golpe, en forma tal que ellas van a aprovechar ese hecho, para ellas sí, inmediatamente van a denunciar. Y después va a quedar para el otro lado. Claro. Abogado, permítame un momento. Vamos a hacer una pequeña pausa que nos obliga a comercial y ya seguimos tocando este importante tema aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho, seguimos hablando de todos los temas relacionados con familia, atendiendo cada uno de sus mensajes. Antes de atender a la televidente que tenemos en línea, abogado, rápidamente nos preguntan, ¿las demandas por alimentos de menores son retroactivos o corre a partir de la demanda? Muchas gracias. Bueno, hasta la fecha son a partir de la demanda. La ley dice que los alimentos se deben a partir de la primera demanda. Cursa actualmente un proyecto en donde se va a establecer que esos alimentos que se estén debiendo de años atrás pueden ser objeto de cobro por vía judicial. Entonces, pero por el momento no, porque hasta ahora no se ha aprobado eso, pero está dentro de una próxima aprobación. Por ahora, esa desde parte, la demanda. Desde la demanda. Muy bien. Vamos ahora a hablar con Marley, que está con nosotros en línea. Marley, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Mire, lo que pasa es que ya tengo 11 años de estar viviendo ahí con mi marido, porque yo no estoy casada con él. Resulta y pasa que yo tengo una niña de 9 años con mi marido. Y el problema es que de que yo quedé embarazada y viviendo con él, mi cuñada me ha hecho la vida imposible. ¿En qué sentido? Con los mismos inquilinos de la casa le prohíbe que me hablen, que si me hablan les pide la pieza. Ella me ha hecho muchas maldades, como en qué. Me ha hecho brujerías, me ha echado sal en la pieza. Le hice a mi hija que tiene 9 años, que no es hija de él. Mis otros hijos me los trataban mal, a mí me ha maltratado. Me ha vuelto nada la cara, tengo cicatrices de maltrato y he ido a fiscalía, he ido al bienestar. Lo único que me dicen, ¿qué hace usted ahí metida? Váyase de ahí. Mi cuñada fue a demandarme, me puso la demanda en la comisaría de La Joya. Sí. Y entonces le dijo, ¿usted qué es para ella? Dijo, no, ¿o qué es lo que usted quiere con ella? Dijo, yo lo que quiero es que ella se vaya de la casa. Entonces, ¿por qué? Dije, porque es que yo no quiero que ella siga viviendo más ahí. Yo quería que mi hermano viviera solo, que no tuviera otro hogar, no tuviera otra mujer, no tuviera más hijos. Entonces, de un momento a otro, ella empezó a pegarme, a maltratarme, a humillarme. Yo no podía hacer cualquier cosa porque ella bajaba al almacén y le decían, Alberto, mire esto, Joana tal cosa me pegó, me está insultando. Entonces, como hay testigos en la casa, decía, bueno, ustedes que están ahí, cuéntame qué ha pasado. No, ella hace el aseo y Marina entra, la ofende, le echa sátira, le dice perra, malparida, prostituta, cosas así, y yo todo eso le he contado en fiscalía y eso, y lo único que me dicen, ¿qué hace ahí metida? Váyase, busque una pieza, pero es bonito que le digan a uno, sí, váyase, pero la verdad es que yo me gano, por decir ayer, me gané 20,000 pesos para hacer un aseo de familia, una casa de familia,
Segundo, yo trabajo en una hotelería, me gano 17.000 pesos, a veces 30.000 pesos. Tras un medio tiempo en una casa de familia me sale el día 15.000 pesos. Yo tuviera posibilidad de irme, yo me voy. Son 11 años que tengo que estar viviendo ahí. Y eso es una vida imposible que ella, mi cuñada, me hace. Y todo él, como son hermanos, entonces él le cree todo lo que ella le dice. Complejo, Entonces, Marley. y otra cosa que de tanto tiempo de estar viviendo con él, a él no me le está pasando a la niña. Por decir, él todos los días, todos los meses o todos los años, a todas horas con 600, 1.000.000, no sé qué hace, no sé qué, de dónde agarra la plata, no sé qué hace. Entonces él trabaja con el papá y le paga como que 160, 170.000, tiene 2 habitaciones en arriendo. He ido a asesoría del pueblo, lo único que dice, no, que él le pase 200.000 pesos. Y yo tengo otra niña de 15 años, pero no es de él. Y a mí me toca salir a rebuscarme para poder rebuscar en qué sentido, en lavar, en planchar, hacer aseo, una rifa, vender más alto, o no, si no hay nada, no hay nada. Y tengo otros hijos que ya son casados y me dice, yo tuviera, mamá, ¿cómo ayudarles? A veces mis hijos me colaboran, pero no es la obligación de ellos, ¿sí? Porque mis otros hijos han hablado con mi marido, le dice, bueno, Alberto, usted ya se metió con mi mamá, responda por la niña, responda por ella. Y él le ha dicho, bueno, hagamos una cosa, yo dejo a su mamá que siga viviendo acá, pero yo con su mamá no le voy a dar nada, ni comida, ni ropa, nada. Y yo me respondo por la niña. Resulta y pasa que ni eso lo hace. Por ejemplo, la comida es ahí salchichón, sonti, un pan, o a veces perros, a veces empanadas. El almuerzo se lo dan en el colegio donde ella estudia. Y los sábados y los domingos él se la da, o un almuerzo para los dos. Yo le digo, Alberto, eso no le alimenta a la niña. Alberto, mire que la niña necesita ropa, necesita zapatos, y a toda hora no tengo plata, pero vaya, para cosas, no las quiero decir. Pero entonces, que vienen, ay, Alberto, préstame 100.000, 200.000 por un celular. Marley, ¿de quién es? ¿La casa de quién es? La casa es de él. La casa es de su de su marido. Sí, es una casa, es una herencia. Es una casa de una herencia. ¿Y él a qué se dedica? Que en unos papeles que es instrumento público figura él como... ¿Él a qué se dedica? Pero en las escrituras figuran 3 hermanos. ¿Él a qué se dedica, Marley? Él trabaja en una cacharrería con el papá. Listo, Marley. Abogado, en este caso de Marley tan complejo, con tantas situaciones, enfrentado ahí entre un marido que no la respalda y pues su cuñada. No puede salirse porque no tiene para dónde irse. ¿Qué puede hacer en una situación como esta si ha ido a los diferentes entes donde aparentemente tampoco le han brindado una buena asesoría? Bueno, el problema de ella realmente es su relación de pareja, de donde se desprenden todas estas situaciones. Ella tiene que definir frente a su compañero, plantearle la situación y decirle pues que decida y defina si ellos van a vivir como pareja, como lo son con su hija y en las condiciones que viven las parejas normalmente, sin la interferencia de su hermana, y que decida si va a seguir con ella en esas condiciones para que entonces retire a su hermana, o si prefiere a su hermana, pues indiscutiblemente ella tiene que entender, porque de acuerdo a lo que dijo, dice que el Señor atenderá a su hija, pero que a ella no le dará absolutamente nada. Sí. Entonces, pues, yo no creo que la señora deba someterse tampoco a ese tipo de violencia, porque ahí se ha generado todo tipo de violencia, porque no solo los golpes, no es la psicológica, es una violencia también que afecta la dignidad de las personas, y ella no debe someterse a eso. Ella debe iniciar un proceso, si él no accede, si él no acepta, a que realmente ellos vivan como corresponde, como pareja, o si no pueden vivir ahí, él podría irse con ella a otro lugar y mantener su hogar, su relación, dejando pues a los demás allá si es que la casa la habitan los familiares de él. Entonces, tomar esa decisión, porque frente a la hermana, pues hay muchos factores. Ella dice que ya la tiene denunciada. Por el tema de las agresiones, ¿puede colocar entablar alguna denuncia? Ella puede, frente a la hermana de su compañero, denunciarla por la violencia, por otros factores como son la injuria, la calumnia,
que hace en contra de ella, en contra de su hija, Sí. pues por todo lo que le manifiesta. Y ella debe insistir ante la Fiscalía, ante los entes respectivos, para que le den ese trámite. Y mientras tanto debe acudir a pedir una medida de protección ante la Fiscalía o ante la Comisaría de Familia y ante el Bienestar Familiar para que su vida pues no se siga desarrollando de esta forma, de esta manera. Pero es una decisión que ella debe tomar y la decisión parte de si desea continuar en esa unión o termina esa unión y reclamar los derechos que le puedan corresponder a ella en los bienes que hayan adquirido o en lo que se haya obtenido durante esa unión marital. Y hay que empezar por donde se debe empezar, porque la hermana de este señor es un aditamento, es un espécimen ahí que no es el que marca la pauta, porque quien marca la pauta es su compañero. Bueno, bien importante, un espécimen, le dijo usted. Bueno, vamos a contestar otro mensaje desde Villarrosa Atlántico. Una pregunta, ¿en qué condiciones se puede decir que hay un caso de violencia económica? Bueno, la violencia económica se predica muchísimo cuando uno de los dos, porque pues aquí no necesariamente tiene que ser el hombre, puede ser la mujer, cuando uno de los dos tiene el poder económico, lo detenta, o es el único que trabaja, es el único que tiene ingresos, que tiene bienes, y se niega a suministrar lo necesario, lo básico, lo elemental, a suplir lo que se requiere para el hogar, a suplir lo que requiere su propia esposa, su propia mujer. A chantajearlo con es que ¿Sí? el que gano yo, usted no es la que hace, entonces... A imponerse, ¿Sí? cuando se impone Ok. y cuando le saca en cara y le hace ver que ella no tiene capacidad o él no tiene capacidad, que la capacidad la tiene es el marido o la esposa, cuando sacan a relucir esa capacidad y se niegan y llegan a esos puntos de humillar a las personas, de hacerlas sentir mal, de degradarlas, de no ofrecerles ninguna ayuda y negarles hasta lo más mínimo, eso es una violencia que se da muchísimo y que hay muchas mujeres que se someten a que les den migajas, se someten a que les den lo que se le antoja a la otra persona, o hay hombres también que están bajo ese imperio porque quien tiene el poder económico es el que manda y domina. Entonces, pues no deben someterse porque es que eso de la plata y de tener bienes es algo accidental, es algo accesorio, porque todos somos iguales y el dueño del oro y de la plata es Dios y a él podemos acudir y él nos la irá a dar y él determinará de qué forma y de qué manera, pero nosotros no podemos pensar o esta persona no puede estar pensando que quien le va a solucionar su vida económica va a ser este señor, porque jamás ha de ser así. Entonces no puede estar pensando ni que su vida gire alrededor de esta persona, mucho menos alrededor de los pocos o muchos pesos que pueda tener esta persona. Debe tomar una decisión y hacerse valer, hacerle respetar su personalidad, su criterio, su ser como persona y sus principios y su esencia. ¿Dónde se entabla esta denuncia? En la Fiscalía. Fiscalía también. También pueden acudir por estas razones a los medios de solución de conflictos alternativos, como son las conciliaciones, ante el bienestar familiar, ante las comisarías de familia. Pueden acudir, pero lo que pasa es que deben acudir decididos, ¿sí? Decididos. Convencidos, con una determinación ya. Cuando uno vaya, ya va con una decisión establecida, ¿no? Perfecto. Señora Yuri, está usted en línea con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctora. Hágame un favor. Mire, tengo una inquietud desde hace un año. Ajá. Lo que pasa es que yo tuve una relación con un policía y él me lo negó en el transcurso del embarazo. Cuando mi hijo nació, pues él no me lo registró, entonces yo lo registré a mi nombre. Sí. Yo me acerqué al comando donde él laboraba y llegamos a una conciliación, pero pues no llegamos a ningún acuerdo. Tras eso, a él se le tuvo que realizar una prueba de ADN para él descartar. La prueba de ADN salió pues positiva y él ahora, pues yo me acerqué, pues como no llegamos a un acuerdo en el comando, me acerqué al bienestar familiar y me acerqué primero a la comisaría, pero no me pudieron ayudar porque el registro de mi hijo aparecía solamente a mi nombre, a mi apellido. Entonces me acerqué al bienestar familiar, lo citaron a él y él pues aceptó voluntariamente ser el padre del niño, pero en la cuestión de cuota alimentaria él solamente me pasa 150.000 pesos y dice que eso es lo que le corresponde a él.
Entonces, ahora ya no sé a dónde más acudir porque no encuentro otra solución. Y él dice que, o sea, solamente después de eso, o sea, dice que no me pasa sino solo eso. Entonces quisiera que me colaboraran en ese caso. ¿A ese acuerdo llegaron ustedes en el momento? Yo llegué a un acuerdo, o sea, yo le exigía al que me pasara pues más, porque mi hijo ahorita mi hijo tiene 10 meses. Sí. Y él me decía que no, que eso era lo que él tenía. Él es hijo único de parte de él. Yuri, no me cuelgue que el abogado le quiere preguntar algo. Sí, señor. El señor reconoció al niño voluntariamente y el registro civil de su hijo fue reformado, modificado en el apellido. ¿Él tiene el apellido del señor agente de policía, que es el papá? Sí, señor. Cuando la prueba salió positiva, yo me acerqué y en el bienestar lo citaron a él y él dijo que sí, que él reconocía ya que ser el padre, entonces ese registro ya está reformado. Ah, bueno, si está reformado, si en el registro ya aparece él como padre de esta criatura, pues si usted no está satisfecha, si a usted esos 150.000 pesos no le son suficientes o considera pues que debe aportarse más, usted debe con el registro civil, con el acuerdo a que llegaron allá en donde le fijaron los 150.000 pesos, proceder de manera inmediata a iniciar un proceso de aumento de cuota alimentaria, porque ya hay una cuota. Entonces, ante el juez de familia se acude para que él le establezca ese aumento de cuota. Previamente, pues obviamente usted debe requerirlo ante la comisaría de familia o ante el bienestar para que usted solicite allá que le aumenten la cuota de 150.000 a lo que usted considera. A él lo citarán a una conciliación. Si en esa conciliación él no accede, no acepta aumentar la cuota, entonces con esa acta donde él se niega a aumentar la cuota, donde no hay acuerdo para el aumento de la cuota, esa acta junto con el registro civil de nacimiento y el acta donde le fijaron los 150, acude usted para que se haga un proceso de aumento de cuota alimentaria. Ese aumento usted debe probarle al juez qué ingresos tiene el señor policía, cuánto gana al mes, si es pensionado, cuánto es su pensión, si tiene otros bienes de fortuna, porque aquí a veces las personas se quedan únicamente en el sueldo o en que gana esto, pero todo lo que tenga la persona es un bien que se debe tener en cuenta y los jueces deben tenerlo en cuenta, las propiedades, el estatus, el estilo de vida, el lugar donde habiten, también se deben tener en cuenta para que el juez vea la capacidad económica y con base en esa capacidad económica el juez le fije una cuota pues más alta a esta persona para que también su hijo pues viva de una mejor forma. Perfecto, abogado, muchísimas gracias. Vamos a atender ahora un mensaje de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente: he acudido al bienestar en 2 ocasiones para el proceso de custodia de mi hijo y no ha sido posible ya que hay maltrato físico y verbal, y ahora en la audiencia definitiva se la siguieron dando a la mamá, ya que hubo negligencia por parte de las doctoras que hicieron el estudio psicosocial. ¿A dónde debo acudir? ¿A dónde debo ir a demandar? Muchas gracias. Bueno, ya se hizo el trámite previo que la ley contempla, que antes de acudir a los procesos, antes de acudir a la jurisdicción, es decir, antes de ir a los juzgados con demandas, se debe agotar el requisito de procedibilidad, que es la audiencia de conciliación en derecho. Ya a usted le dieron un resultado, ya decidieron allá que esa custodia continúe en cabeza de la madre. Usted con esa acta puede acudir ya en demanda ante los jueces de familia, pues si estamos hablando de Bucaramanga, ante los jueces de familia, para que allá se inicie el proceso de custodia, porque usted ya hizo el trámite propio y no se la concedieron, entonces usted acudirá ante el juez de familia y él le hará el trámite a ese proceso de custodia, se practicarán las pruebas, usted mostrará las condiciones y circunstancias a través de las cuales se considera que la madre no es la persona apta para que tenga bajo su cuidado y protección a ese menor, y el juez decidirá de acuerdo a las distintas pruebas que se aporten y será el juez el que defina esta situación de la custodia. Perfecto, abogado. Tenemos a la señora Cecilia, que ha llamado al 648-4820. Doña Cecilia, ¿cómo le va? ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Buenas tardes. Hágame un favor para pedirles una colaboración. Es que resulta que yo tengo una hija
que tuvo una relación muy corta con un señor. Sí. Ese señor, desde el momento que se enteró que estaba embarazada mi hija, aparte de tratarla mal, le negaba a la niña. Pasados 5 años, el señor vio por medio de Face y todas esas cuestiones que la niña tenía rasgos muy similares a él y a la familia. Sí. Entonces, como que se le despertó el amor y por voluntad de él quiso reconocerla. Le insistió a mi hija que fueran ante el bienestar. Allá hicieron un acuerdo de que sí, todavía no se ha modificado el registro y él aceptó la paternidad, pero resulta que no ha pasado ni unos días cuando él ya está exigiendo llevarse la niña por una semana o a un viaje o algo, cuando para nosotros, yo soy la abuela materna, la que la tengo, y él exige prácticamente que le entreguemos la niña. Para nosotros es un total desconocido, para la niña igual, y para mi hija también, porque la relación fue prácticamente algo que se dio. Entonces yo le digo a mi hija que no, ¿cómo va ella a pretender hacer eso? Siendo que la mamá, y sí, uno sabe que ellos son los que deciden, pero con todas las situaciones que se están viendo, es para mí muy delicado y también tormentoso saber que ella va a una parte donde para nosotros son desconocidos y no sabemos quiénes son realmente esas personas. Y la niña también, yo sé que en el momento que la niña la lleven, así sea por un día, la niña va en la noche a pedir que la traigan de nuevo a la casa, porque es que el señor está pidiendo derechos que él olvidó durante los 5 años y quiere todavía ignorarlos, no quiere hablar con nosotros para nada, dice que no tiene que hablar nada con nosotros, pero a mi hija en los mensajes de voz yo escucho cómo la atormenta diciéndole que él ya reconoció que es la niña y que él se la puede llevar cuando quiera. Esa es la pregunta, ¿él lo puede hacer? Bueno, doña Yuri, muchísimas gracias por... Muy amable, señor. Con mucho gusto. Bueno, abogado, acá definitivamente hay que pensar es en la menor, ¿no? Lleva 5 años y pues le aparece un papá a los 5 años que no ha tenido nunca contacto. ¿Esto cómo lo abordan los jueces en el momento de que se presente una situación frente al juez o frente a la comisaria de familia? ¿Cómo se trabaja este proceso? Porque definitivamente no puede ser que simplemente dando un apellido ya inmediatamente me vuelvo papá. No, eso es un ciclo, eso es un proceso. ¿Eso cómo se aborda? ¿Él tiene esos derechos o cómo se protege en este caso a la menor? Bueno, muy prudente la señora que llama en relación con su nieta, porque realmente sí hay que estar ciertos acerca de la paternidad. Porque según lo que dice la señora, el señor fue a bienestar, pero el registro no ha sido modificado. Entonces realmente él no está aceptando ni reconociendo en forma como lo determina la ley la paternidad. En segundo lugar, para estar ciertos y seguros de eso, es importante y es necesario y fundamental que en la posición que usted está, esté también su hija y no permitan bajo ninguna circunstancia que este señor ni visite la niña, ni mucho menos se la lleve, hasta tanto no se haga una prueba de ADN, porque aquí realmente no se sabe si él sea verdaderamente el padre o no. Lo sabrá su hija o algunas veces las señoras no saben tampoco, pues cuando las relaciones han sido tan breves, entonces, o han tenido pues en relaciones con otras personas, entonces sí es necesario hacer ese examen de ADN para que el examen determine si este señor realmente es el padre y una vez establecido eso, pues hay que modificar el registro para que el señor quede con esa paternidad. Establecido esto, surgirán obligaciones para él, pero esas obligaciones tiene que cumplirlas, porque él no podría reclamar derechos si no cumple con sus obligaciones, los alimentos, por ejemplo, de los alimentos de los 5 primeros años, ¿eso no, se tiene en cuenta? Eso no se puede tener en cuenta porque, como decíamos en respuesta anterior, es a partir de del momento de la demanda. Entonces, aquí sí se tiene que actuar con mucha prudencia, porque no es solamente que el señor diga, es que yo ya fui al bienestar y dije y reconocí. Y no, que la mamá tiene la custodia y tiene la patria potestad en este momento. La mamá es la que tiene la custodia y la patria potestad porque él ante la ley no es padre. No es papá. No es el papá, no tiene derechos de ninguna índole, tampoco le surgen obligaciones, pero previo a eso el examen de ADN y el reconocimiento. Y si es el padre, pues obviamente él podría reclamar derechos.
pero también tendrían que mirar, conocer e investigar acerca de las condiciones de esta persona, su entorno familiar, su pasado, para mirar también qué tipo de persona es, porque si la niña es muy pequeña, está en estas condiciones, pues hay que protegerla. Muy bien, abogado. Vamos a atender una llamada que tenemos en línea antes de ir a la pausa comercial. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Buenas tardes, habla la señora Rosalba Sierra. Rosalba, cuéntenos brevemente cuál es su inquietud. Lo que pasa es que a mí me quedaron 2 nietos de una hija que me la desaparecieron hace 19 años. Sí. Pero entonces me quedaron los 2 nietos y uno hace 3 meses se me ahogó en Barranca Bermeja. Pero el papá, yo tengo la custodia y el papá no me ha querido responder como es debido. A la fecha de ahorita me debe casi 2 millones de pesos y la fiscalía no hace nada. Creo que por ser víctima, la alcaldía le pagaba el funeral de mi hijo, pero no, me lo tienen en problemas que no me pagan. El papá vino al entierro, pero no soluciona en colaborarme ni en darme nada. ¿Qué debo hacer en ese caso? Yo tengo la custodia de ellos desde que mi hija me desapareció. ¿De cuánto fue la demanda por alimentos? ¿Cuánto tiene que él pagarle mensualmente? 150.000 pesos y cada año subía la cuota y él de subirle le quitaba. No le dio ropa a los niños como debía de ser. Me daba 3 meses seguidos y se desaparecía 6, 1 año y volvía a aparecer. Rosalba, muchísimas gracias por su inquietud. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esté atenta al regreso. La respuesta a esta inquietud. Ya regresamos. Abogado, rápidamente, ¿qué le contestamos a doña Rosalba? Doña Rosalba tiene un acta que presta mérito ejecutivo. Con esa acta debe demandar de manera inmediata y embargar todos los bienes que tenga el señor. Esa demanda la puede hacer ante el juez de familia o ante los jueces civiles municipales y pedir el embargo de todos, sueldos, motos, cualquier clase de bienes que tenga el señor. Y ante la fiscalía debe reiteradamente, de manera constante, cada 8 o 15 días, pasarle al fiscal la solicitud de que le dé el trámite urgente, porque los derechos de los menores tienen preferencia sobre cualquier otro derecho y trámite para que él avance en el proceso y logren llevar al señor a juicio para que le den la respectiva sentencia por la inasistencia alimentaria. Abogado, muchas gracias a usted por su participación, a ustedes por estar con nosotros. Nos esperamos la próxima semana con más casos para tratar y más inquietudes a solucionar aquí en Actúa en Derecho. Bendiciones, feliz fin de semana.